Gracias. Bueno, paso a ustedes, hermanos, bienvenidos. Una vez más, recuerden que estamos ya con un tema iniciado de la sesión pasada y es el quinto tema que tiene que ver con el ministerio de todos los creyentes. Es un tema, me parece muy importante en el trabajo de la iglesia, porque voy a irme a la presentación, compartir pantalla, para hacer algunos recordatorios. Recuerden que yo me concentré un poquito aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestro modelo de iglesia, tenemos, yo le llamo así, espero que nadie se ofenda, pero porque algunos sí se han ofendido, ¿cómo que? Sí me han dicho a mí, acá en México, ¿cómo que es un modelo tradicional? Sí, y lo he comprobado, porque a veces nuestras costumbres se han vuelto tradiciones y tradiciones leyes. Eso es muy humano, ¿están de acuerdo? Es muy de los seres humanos y no nos hemos dado cuenta. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, yo por qué digo que nosotros tenemos un modelo tradicional en México, no sé en Argentina o en otros países, puede ser que un poco, pero nuestro modelo, por ejemplo, ¿por qué digo que es tradicional? Porque yo llegué a escuchar hermanos aquí en México que dicen, no, hermano, la Biblia dice que la escuela sabática tiene que ser el sábado a las 10 de la mañana. Yo decía, ¿y dónde dice eso? Porque yo quería hacer algún movimiento. No, hermano, la Biblia dice, pero dígame dónde. No, nunca lo encontró el pasaje bíblico. Claro. ¿Qué quiere decir? Que es una buena costumbre que se llegó a ser una tradición. A eso me refiero. Y así, varios detalles. ¿De acuerdo? Que no digo que sean cosas malas, sino que es nuestra buena costumbre que a veces se convierte en tradición. ¿De acuerdo? Y las tradiciones se convierten en leyes. Y por eso es que es importante para mí, como pastor, como líder en la iglesia del séptimo día, y como alguien que ya ha pasado por diferentes procesos y puestos y títulos en el ministerio oficial, vamos a decirlo, institucional, pues tener la capacidad de autocrítica y hacer relectura del evangelio, y por eso yo hago este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué cosas pueden ser buenas costumbres y se han convertido en tradiciones y pesan mucho, pero en este tema, el ministerio, me parece que la Biblia dice que es de todos los creyentes. Recuerdo que vimos el pasaje de la segunda carta de Pedro, ¿verdad? En la sesión pasada, donde el apóstol Pedro dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios y que hemos alcanzado misericordia. Y yo ese pasaje lo elegí la sesión pasada porque me parece que esto es aplicable a la iglesia, a toda la iglesia, no nada más a los pastores, no nada más a unos cuantos, sino a todos los creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, el ministerio debe ser de todos los creyentes, pero en la autocrítica que yo hago, hermanos, es que nuestro modelo pastoral es un modelo que también hemos forjado nosotros muy propio, donde yo hago una broma, donde algunos de nosotros como pastores nos convertimos sin darnos cuenta en todólogos. ¿Qué es todólogos? Todo lo hace y todo lo puede. ¿De acuerdo? Y fue un acto inconsciente, yo creo, donde queríamos servir. Puse varios ejemplos, ¿lo recuerdan? Donde yo me incluyo, que yo me equivoqué algunas veces tomando tareas que otros podían hacer o que yo podía delegar a alguien, pero era el afán de que yo quería servir y yo quería hacer las cosas de la mejor manera, pero me di cuenta que tenía que corregir en cuestión de trabajo pastoral. Podía delegar, podía incorporar a otros hermanos para que también participaran, ¿lo recuerdan? Entonces, puse varios ejemplos de lo que a mí me ha pasado o me pasó a través del ministerio en diferentes ocasiones, ¿no? Y por eso hago esta crítica. Y bueno, en este análisis de modelos que hicimos, yo quise resaltar que la iglesia institucional tiene su contraparte como la iglesia como comunidad de fe. O sea, son dos modelos diferentes y los dos tienen sus riesgos y sus beneficios. Yo no digo que todo esté mal, claro que no. Algunas cosas funcionan
pero se trata de analizar el tema que tenemos en la parte inferior. El ministerio y sacerdocio de todos los creyentes es todo un tema en las iglesias cristianas y nosotros tendríamos que mirar hacia dónde vamos. Analizamos el término ministerio o diaconías también y hablamos de Hechos capítulo 6, donde la iglesia neotestamentaria iba creciendo y los discípulos del Señor dicen, llamemos a 7 varones con ciertas características para que nos ayuden a servir las mesas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí surgen los famosos diáconos, ¿sí? Que son diaconías, o sea, servicio que se ofrece a la iglesia. Ya lo comentamos. Y luego yo quise hacer una reflexión sobre el ministerio institucional, o sea, cómo algunos llegamos a ser ministros con un puesto, un nombramiento en la iglesia, y hay aquí en México hay pues, una serie de puestos y funciones. No me gusta llamarlo escalafón porque no creo que sea el término correcto, escalar o avanzar, aunque algunos lo ven así, ¿verdad? Son diferentes funciones. Y yo les platicaba que por la gracia de Dios yo he tenido casi todas estas funciones en la estructura. Fue la gracia de Dios y fue el anhelo de servir, donde yo me dediqué tiempo completo más de 30 años. Y bueno, ahora soy un pastor voluntario y pensionado, ya a los 60 años casi. Entonces, pero Dios me permitió pasar por este proceso o este escalafón o estos diferentes posiciones. Y lo que yo quise resaltar es esto, porque ese es el centro del tema. El ministerio de todos los creyentes es la responsabilidad que todo creyente redimido por la gracia de Dios tiene, como respuesta a la salvación otorgada en Cristo Jesús. Y vimos primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Ya? Ustedes, Pedro dice, ustedes o nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Está hablando a la iglesia en general, no está hablando nada más a los pastores, porque hay diferentes dones. Por eso yo digo que el ministerio de todos los creyentes es la responsabilidad de todo creyente. Y está ahí donde está sustentado este tema. Y mientras más hermanos se involucren y porque todos tenemos diferentes funciones, es mejor. Pero son procesos de involucración, vamos a decirlo. Y luego hablamos finalmente, en la sesión pasada hablamos de un liderazgo multiplicador. Y está basado en Efesios 4:12, ¿sí? Cuando Dios reparte diferentes dones o ministerios, dice es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo hice una reflexión más fuerte sobre que es un proceso y cuesta trabajo edificar. Destruir, no, ¿verdad? Eso es muy fácil, ¿verdad? Pero construir cuesta trabajo, ¿están de acuerdo? Por eso es que algunos lo entendemos y nos mantenemos en la iglesia construyendo, edificando, porque sabemos que la obra es de Dios y nosotros vamos edificando y construyendo. Pero son procesos de crecimiento y el liderazgo que Dios nos ha dado tiene que irse multiplicando, tiene que irse replicando en otros. Eso es importante, me parece, para que se llegue a dar y hablamos de los obstáculos también, claro. Yo ahí me concentré bastante porque es lo que yo he vivido. Se presentan obstáculos. Digo, yo generalicé en dos tipos de liderazgos. Puede haber más, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día yo alcanzo a identificar algunos modelos de liderazgos que tienen otras características, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, en algunos lugares se llega a dar un liderazgo manipulador, donde el líder le gusta manipular a la gente y se trata de servir, se trata de orientar, pero que cada quien tome sus decisiones, ¿están de acuerdo? Sí, que tenga la responsabilidad delante de Dios y de la iglesia. Pero bueno, son análisis que yo hago y que los presento como que pueden ser algunos obstáculos para que no se den tanta multiplicación en los liderazgos. Y terminé ahí en que el liderazgo es una gran bendición, ¿sí? Los que somos líderes en la iglesia, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos que entender que es gracia de Dios, ¿de acuerdo? Es la gracia de Dios que nos permite. Qué maravilloso, me parece que también en Argentina, también las mujeres tengan más participación, sean consagradas, sean diaconisas, entren al concilio, me parece maravilloso.
Lo digo como un aporte. La verdad, a mí me gusta, me gusta. Ojalá y algún día en México logremos crecer un poco más como concilio y logremos tener este avance que ustedes han tenido. Gracias a Dios. Nosotros ahí estamos trabajando todavía. Bueno, por eso pongo que los liderazgos de gran bendición es cuando los creyentes, los líderes, equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los demás para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sea. Bueno, ahí me falló. La palabra Dios tiene que ser con mayúsculas. Ahí creo que nos quedamos el lunes pasado y ahora yo retomo el tema para hablar de la pastoral integral. ¿Se acuerdan? Y había una pregunta, me decían que la pregunta si tiene que ver un poco con este asunto de la misión integral. Yo le dije que sí, un poco, claro. El tema de la misión integral en toda América ha sido todo un tema. Creo que nos ha servido para abrir los ojos y no concentrarnos solo en una área. Por ejemplo, acá en México, años atrás, nosotros no reconocíamos ninguna otra área que no fuera el área espiritual. Y la crítica que yo hacía era que espiritualizábamos todo. ¿De acuerdo? Cuando que el ser humano, hoy tenemos que reconocer que hoy en día tiene todas estas áreas. Sí, el ser humano tiene que cuidar su área espiritual, pero su área física, emocional, intelectual y social son importantes, ¿se acuerdan? Yo ya he hecho esta reflexión en diferentes momentos y ahí pongo los pasajes bíblicos que me parece que argumentan este tipo de áreas para que sea una pastoral más integral. Vamos, cuando yo estoy pastoreando a alguien, yo tengo que ser consciente de que Mateo 6:33 sí dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán como añadidura. Claro, es buscar primero el reino de Dios. O sea, sí nosotros tenemos que enfocar primero el área espiritual, porque es a lo que nos enfocamos prioritariamente, pero también después del área espiritual, también el área física es importante, ya lo comentamos, ¿sí? Marcos 8:23 habla de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y cuando Jesús hace una reflexión, está con sus discípulos y una gran multitud y dice, los discípulos dicen, despide los maestros y el maestro dice, no los despidamos porque ya es tarde, han estado todo el día con nosotros. Si los despedimos se van a desmayar por el camino porque no han comido. Y el maestro se interesa en su parte física y hace la multiplicación, no solo una vez, sino 2 veces. Ahí según el evangelio según San Juan. ¿De acuerdo? Cuando menos 2 veces y la tercera vez están esperando que multipliquen la tercera vez y el maestro hace una reflexión con ellos y le dice, no me sigan por el pan que perece, sino el que a vida eterna permanece. ¿Lo recuerdan? Es parte de cómo el maestro, Señor Jesucristo, está discipulando a los primeros 12 como creyentes. Y la parte emocional, yo ya lo he comentado con ustedes, Mateo 11:28 es cuando Jesús dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, angustiados, cargados, deprimidos, agotados y todo lo demás, que yo los quiero hacer descansar, dice el maestro, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el maestro está pensando en que ellos están agotados, la gente está agotada espiritual, física y emocionalmente. Por eso dice, vengan a mí, yo los quiero hacer descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, son pasajes claves, hermanos, que nos indican que el maestro estaba interesado, sí, en la parte espiritual, oraba con ellos, les daba enseñanzas, pero el maestro tenía un concepto de las personas más amplio, ¿sí? Se interesaba en su parte física, se interesaba en su parte emocional, o sea, ¿por qué están cargados y angustiados? Yo los quiero hacer descansar. O sea, es una pastoral integral la del maestro, más amplia que lo que a veces nosotros alcanzamos a ver. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es lo que yo quiero ilustrar con este subtítulo. Y bueno, el área intelectual, a mí me parece muy importante, es cuando Pablo dice en los Romanos 12 que presentemos nuestro cuerpo mismo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el mejor culto. Pero el versículo 12 es el versículo clave. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino esténse renovando por la renovación. ¿De dónde?
de vuestro entendimiento, de vuestra psique, ¿sí? O sea, la parte intelectual es importante. Si un discípulo, un líder se interesa en su parte intelectual, hermanos, se va a estar renovando. Si está ocupado en buenas lecturas, en buenas películas, en buenos documentales, está intelectualmente alimentándose de cosas buenas. Y eso le va a permitir crecer, ¿sí? O sea, eso es importante. Lamentablemente, hoy en día los medios de comunicación venden pues lo que da ganancias, ¿de acuerdo? Lamentablemente, o sea, los medios de comunicación me parece que están muy enfocados a dar malas noticias en lugar de buenas noticias. Una que otra noticia por ahí. Y eso es porque las malas noticias venden, ¿de acuerdo? Las malas noticias tiene a la gente tensa y preocupada. Y los medios de comunicación, bueno, se han convertido en esto. Me parece que hay quien incluso dice, yo ya no veo televisión porque es basura. O sea, yo he escuchado creyentes así. Y bueno, yo lo que digo es que hay que ser más selectivos, que hay que ser más inteligentes. Hay que saber elegir qué es lo que uno lee, qué es lo que uno ve, ¿sí? Qué es lo que uno, de qué se está alimentando, ¿sí? Hay que ser un poco más autocríticos de lo que uno ve. ¿Por qué? Porque la parte intelectual es importante. Siempre tener una buena lectura, como dije, una buena película, un buen documental, algo que yo esté aprendiendo. Por ejemplo, hoy en día yo cuando me meto en internet, siempre estoy buscando temas que hablen de cómo, de manera natural, estar trabajando la presión arterial, los triglicéridos, todo eso, porque eso no es uno de mis pequeños problemas. Entonces siempre estoy viendo, a ver qué dice este médico, este otro, esta postura, este país, y de manera natural, ¿verdad? Porque yo digo, a mí no me gusta tanto el medicamento aleópata, llega a ser pesado. Siempre estoy viendo qué dicen algunos, y yo escucho que allá en Sudamérica hay muy buenos médicos también. ¿Qué proponen? Cómo de manera natural uno puede superar y equilibrar los triglicéridos y el colesterol, por ejemplo, que en México es uno de los grandes males que tenemos, ¿de acuerdo? Y me permite estar buscando ese tipo de cosas, ¿no? O bueno, uno tiene, por ejemplo, cuando uno tiene una tarea, y por eso es que les dejamos tareas, se pone uno a investigar y ya uno deja de estar viendo otras cosas, se concentra en buscar algo bueno, que intelectualmente te va a nutrir, ¿están de acuerdo? O sea, también tiene ese objetivo. Aprender a seleccionar lo que intelectualmente a mí me conviene y no estar viendo todo lo que todo el mundo quiere ver. Digo, me parece que estamos hablando de crecer de manera intelectual y me parece que hay bastante información. No necesariamente toda la información es mala. Hay que saber nada más elegir lo mejor, ¿sí? Y finalmente en la pastoral integral hablamos de la parte social y Juan capítulo 17, hermanos, es la oración intercesora. Es el momento en que el Señor Jesús, antes de ir al martirio, hace oración por sus discípulos. Y luego todavía dice, y no te pido solo por ellos, por esto, sino por los que han de creer a través de la palabra de estos. Pero hay una parte ahí en Juan 17, del 14 al 20, donde el maestro dice, Padre, aunque están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí aprendo, hermanos, que el maestro, con toda razón, el maestro convivió socialmente con la gente, ¿sí? O sea, claro, le valió el título, le valió algunas críticas. Ya entiendo yo que el ministerio de Jesús es un ministerio integral porque convive con las personas. Con las personas, ¿para qué? Para alumbrar donde había oscuridad. Se me hace muy interesante esa parte. Y entiendo por qué en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, el maestro dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder debajo de una mesa o un almud. Tiene que estar arriba para que alumbre a los que están, a los demás. Y ustedes son la sal de la tierra. Entonces, cuando yo predico este pasaje, digo, hermanos, el maestro dijo que somos la luz, no solo de la iglesia, sino del mundo, hacia afuera. ¿Dónde es donde se va a ver la luz si no es donde hay oscuridad? Pero a veces nosotros estamos siempre todo haciéndolo hacia adentro, ¿de acuerdo? Pero el maestro es muy claro.
O sea, no nos pide como la tarea que tuvimos, ¿se acuerdan? De la vida monástica. Él dice, no, ustedes son luz en el mundo. Ustedes son sal de la tierra. Que no se escondan, que socialmente convivan y alumbren y compartan con los demás, porque es la manera en que se evangeliza, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece que, por eso digo que hay que hacer relecturas a veces del evangelio, y porque siglos atrás entendieron que había que aislarse, siglos atrás algunos entendieron que había que ser antisociales, y nada, sí entiendo que hay que tener cuidado con el mundo, claro, sí lo entiendo, que no nos contagie, que no nos amalgamemos, pero hay que convivir con las personas, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde hay que alumbrar. A mí me va muy bien cuando yo convivo con, con, con los demás. Y un ejemplo que pongo es que alguna vez, por ejemplo, cuando me voy, yo sigo siendo estudiante de psicología, les digo, y alguna vez llego yo a un salón de manera secular y los muchachos que son del salón, del grupo, me ven y buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Y pasa un día, dos, y como a la semana me empiezan a preguntar, oye, qué raro eres, me dicen. Y luego, ¿por qué? Pues porque no dices malas palabras, no tomas, no fumas, y los bromeo yo, o sea, yo soy el raro en esta sociedad. Y les digo, pues, y luego me dice, no, tú eres algo, tú eres alguien. ¿Cómo que alguien? Y hasta que les digo, soy un pastor cristiano. Ah, con razón, me dicen. Pero mi estrategia es no decirles, sino que ellos se den cuenta y dar testimonio. Ya dicen, ya sabemos. Pero qué interesante, hermanos, que para la sociedad uno es el extraño, uno es el raro. Cuando quieres ser al revés, ¿no? Pero bueno, pues es cuando uno se da cuenta qué tan quebrada está la sociedad, qué tan enferma está la sociedad. Y bueno, con esos muchachos, cuando yo convivo, yo trato de tratarlos bien. Cuando véngase, mire, vamos a este lugar, ¿sabes qué? Yo ahí no le entro. Cuando es algo de estudio y bueno, pues sí, pero cuando es algo que a mí no me conviene, no me gusta, pues he aprendido a decir, eso no me gusta, no está conmigo, ya, es todo. No necesito darles todo un sermón. Les digo, ahora, si quieren que les dé el sermón, pues nada más siéntense y verán que sí les voy a dar un sermoncito. No, dicen, dejen. Ok. Entonces les digo yo, pues nada más sean respetuosos. Así como ustedes, para ustedes es normal tomar, fumar, bailar y andar, no sé, para mí eso es anormal. Para mí lo normal es guardarse de manera sana. Y bueno, está bien. Pues bueno, lo respetamos. Sí, por favor. Pero yo no me hago a un lado del mundo ni de la sociedad. Claro que no. O sea, he aprendido a convivir con los vecinos. No pasa nada. Aquí mismo, en la iglesia. O sea, me parece que uno no tiene que huirle al mundo, sino que lo vean como uno es. ¿Verdad? Y sin querer, yo digo que un buen cristiano sin querer, sin darse cuenta, alumbra en una sociedad que está a oscuras, la verdad. O sea, no es que uno lo ande buscando, sino que sin darse cuenta uno, cuando Dios lo empieza a cambiar, la gente se da cuenta. A eso me refiero la parte social, que uno no debe ser antisocial, ni debe andar escondiéndose, ni debe andar huyéndole, sino uno debe ponderar sus valores y debe dirigirse como es lo correcto, me parece. Entonces, a eso me refiero con una pastoral integral, hermanos, una pastoral más completa y empezando con lo espiritual, pero las otras áreas me parecen importantes también. Es más amplio el ser humano hoy, es más completo y más integral. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? Y luego, si hablamos de la pastoral, hermanos, yo aquí, es un pequeño diagrama que alguna vez observé y me gustó, para hablar de la praxis de Jesús o la práctica del Señor Jesús, ¿sí? Y en la práctica de Jesús, hermanos, está en la flechita hacia abajo que dice, Jesús afirma, Dios actúa en mí cuando está conviviendo con todos. Pero en la pastoral, hermanos, puede haber una pastoral fatalista. ¿A qué nos referimos con una pastoral fatalista? Cuando se afirma que nada se puede cambiar. Sus características son la resignación y la insensibilidad. No sé si han escuchado este tipo de postura. Si hay gente que dice, no, hombre, no le muevan, así queda, así está todo igual, ¿para qué tanto? Y no es otra cosa más que una visión fatalista, ¿no? No, hombre, ya nada cambia, todo está escrito, ya así déjenlo. Y este tipo de praxis fatalistas hay que tener cuidado, porque
posiciones conformistas, ¿de acuerdo? Es cuando alguien dice, no, ya no quiero estudiar ni hacer nada, así está bien, más, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Ah, caray, claro que no, las cosas pueden cambiar y mejorar, no, estar resignados y yo digo que están prejuiciados a veces. Es una posición fatalista. Y el otro extremo, la flechita baja, hay otra posición también, la posición mágica. ¿A qué nos referimos con la posición mágica? Que solo el milagro puede brindar la solución, ¿sí? Y yo digo, bueno, sí, los problemas se arreglan orando primero, pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Porque cuando uno dice, no, nada más haga oración y ya. Ok, ya oramos. Ya estuvimos en oración, ya revisamos el texto bíblico. ¿Se acuerdan el diagrama, el círculo hermenéutico que yo les he enseñado? Pero ¿qué más? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Qué vamos a hacer para mejorar, para cambiar, para corregir? O sea, por eso Jesús asumió su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Miren, si Jesús hubiera querido hacer cambios solo por su palabra, lo hubiera hecho y no hubiera tenido que andar predicando, viajando, aconsejando, acompañando. O sea, lo hubiera resuelto con los milagros. Claro que hizo milagros cuando se necesitaban, pero Jesús asumió su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros vemos el evangelio, los evangelios narran cómo el maestro desde que nació, a mí me enternece mucho el ministerio del Señor Jesús, porque hermanos, desde que nace el Mesías, nace en un pesebre. A mí me enternece mucho y me ha servido para poder debatir. Por ejemplo, un día estaba debatiendo yo con una persona que creía en el evangelio de la prosperidad. ¿Se han escuchado esa teoría, no? Supongo que por allá también se da. Y él me decía, no, es que pura bendición y somos hijos del rey y todo esto. Y yo, ok, está bien, le dije yo. Y le digo, ok, mira, si Jesús hubiera querido promover el ministerio de la prosperidad, no hubiera nacido en un pesebre, hubiera nacido en el palacio. ¿Pudo haber nacido en el palacio? Claro que sí. ¿Por qué crees que a Dios le plació? En el plan estaba que naciera en un establo, en un pesebre, y su ministerio fuera desde abajo. ¿Por qué? Dijo, bueno, no lo entiendo, ¿no? Yo sí lo entiendo. El maestro quería enseñarnos humildad, dependencia del creador. Pero él estaba así como bien emocionado, no, hombre, somos hijos del rey y debemos tener todo porque para los hijos del rey es todo la prosperidad. Le dije, pues a veces sí, a veces no. ¿Verdad? Dios nos permite pasar por diferentes etapas. Pero el ejemplo de Jesús, hermanos, es aleccionador. O sea, si a Dios le plació que naciera en un pesebre, en un establo, y luego creciera en una familia judía normal, y desde ahí hiciera su ministerio, bueno, Dios algo nos está queriendo decir. ¿Están de acuerdo? A mí me ha servido el modelo de Jesús para debatir. Digo, no, si el Señor hubiera querido que todos fuéramos así lo más prósperos posibles, pues no hubiera permitido que Jesús naciera en un pesebre. Hubiera nacido, no sé, cuando menos una clase media, cuando menos. Pero me parece que hay un mensaje ahí implícito, ¿sí? Por eso dice la nota que está en la parte baja, en el fondo de estas dos actitudes, no hay participación. En el caso de Jesús, sí hay participación. ¿Están de acuerdo? Que eso es lo que yo quiero motivar, hermanos. En el ministerio de todos los creyentes tenemos que estar convencidos que tenemos que participar de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Hombres y mujeres, chicos y grandes. ¿Cuál es mi participación en la iglesia? Es diferente cuando yo llego a la iglesia, a ver, ¿en qué voy a participar? A cuando yo llego y yo digo, no, pues aquí ya está todo hecho, pues a ver qué hacen los hermanos. Imagínense, es cuando uno anda corriendo y abre la ventana y recibe el hermano y que la luz y que se acabó esto y no alcanza uno a hacer todo. Y esto es donde yo digo, tenemos que aprender los pastores que a la iglesia hay que involucrarla para que se dé el ministerio de todos los creyentes. Hermano, hermana, ¿me puede ayudar en esto o en lo otro? ¿Me puede auxiliar en esto? No lo sé hacer, yo le enseño. O sea, involucrar a más personas. Que la iglesia esté participando. No se diga de la evangelización, claro. O sea, todos tenemos la responsabilidad de predicar, especialmente sin palabras. O sea, con el testimonio. Entonces, lo que yo digo, hermanos, es que el ministerio
de Jesús es un ministerio de participación. Como que el Señor Jesús estaba queriendo que más gente participara, ¿de acuerdo? Por eso algunas cosas Él las delegaba. La gran comisión es esa. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos y enséñenles, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20, ¿no? La gran comisión tiene ese sentido, de que el maestro de repente dice, ya no voy a estar, pero ya les enseñé lo básico y ahora ustedes van a hacerlo. Sí, o sea, nos toca a nosotros ahora, los discípulos de Cristo actualmente, y a los que vienen también. Por eso le dice el Señor Jesús al Padre Celestial: Padre, no te pido nada más por estos, sino por los que vienen, por los que han de creer por la palabra de estos. ¿Se dan cuenta? O sea, Él está dando por hecho que estos van a predicar. Imagínense si estos que dejó no hubieran predicado, pues hasta ahí hubiera quedado el evangelio. Imagínense qué gran responsabilidad. Pero ya estaban discipulados, ya estaban equipados. Nada más era que asumieran su ministerio. El ministerio es de todos los creyentes. Ahí ninguno se pudo hacer a un lado. Todos tuvieron que asumir en algún momento su responsabilidad. Y Dios los usó como instrumentos para su gloria y su honra. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es lo que yo quiero ilustrar. La participación de todos los creyentes. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Es todo un reto, ¿verdad? Involucrar a más hermanos en la iglesia. Yo no sé si les pase lo mismo que acá. Si hay veces, hermano, hay hermanos que si tú no les dices, nunca se van a ofrecer. O sea, tú tienes que invitarlos. Por eso, algunas de las preguntas, la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Y yo le decía, hermanos, son procesos. Es motivación, es invitación. La mayoría de los, ya les comenté que la mayoría de los escritores de libros de crecimiento, aquellos que se dedican a hacer estadísticas y hacer estrategias para que la iglesia crezca, la mayoría dicen, hermanos, que lo que las iglesias necesitan es un gran porcentaje de motivación y un pequeño porcentaje de capacitación. Algunos hasta exageran un poco, creo. Dicen, no, es 70% motivación, 30% capacitación. ¿Por qué? Porque saben que la motivación en un creyente puede hacer que esté intentando. Pero a veces nosotros lo hacemos al revés. Damos 70%, bueno, menos acá en México, 70% de capacitación y 30% de motivación. O sea, hay muy poca motivación. Y a veces los creyentes no están motivados porque están hechos a un lado o están ajenos, ¿verdad? O están predispuestos también, no sé, pueden ser varias cosas. Pero uno de los grandes retos que tenemos nosotros los pastores en todos lados, creo, es motivar a los creyentes para que se involucren y sigamos el ejemplo de Jesús. Porque Jesús dijo, Dios actúa a través de mí, o sea, a través de mí se van a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Sí, no es así de manera mágica, pero tampoco de manera fatalista, de que no, aquí no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada, y vamos a resignarnos y así dejémoslo. No, pues entonces las cosas no se hacen, ¿verdad? Aquí había un hermano que, no sé si usted lo conocieron, acaba de morir, el ministro Rolando López. Rolando López fue director de evangelización nacional, un tiempo, nuestra iglesia. Era un médico él. Apenas hace el mes pasado falleció, y él tenía una anécdota que se me hacía muy interesante, muy chusca. Sus padres eran de un pueblo aquí cerca, en Nuevo León, y él decía una anécdota para motivar. Él decía que había dos campesinos en el campo, estaban viendo la cosecha, y una parte del campo estaba verde, bonita, produciendo con árboles, y otra parte no, estaba media seca, media descuidada. Y dice que un campesino le decía al otro, le decía, mira, tu campo puede ser como el mío, nada más que tienes que, mira, puede ser verde, puede producir manzanas, puede producir esto y lo otro, mira, si tu campo también puede ser como el mío, le decía, sí se puede, será, decía el otro, se me hace que no, sí se puede, mira, si lo abonas, si lo riegas, si siembras, si lo cuidas. Y luego dice que el otro campeón, así sí va a crecer.
que le dijo. ¿Qué quiere decir? Que sí sabía cómo se deben hacer las cosas, pero no las quería hacer. Le dijo, así como tú dices, sí, con razón, así sí se puede. Pero Celote dice que estaba acostado en la hamaca y viendo nada más todo, pero estaba en la parte que estaba sin florecer. O sea, el campo, ustedes lo saben, el campo no va a dar frutos, sino se cuida, se abona, se riega, se poda, se fertiliza para que pueda dar fruto. Digo, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo allá en su segunda carta, ¿lo han leído? A mí me gusta mucho esa parte. Hijo mío, le dice, le pone el ejemplo del soldado y del atleta y del campesino. Ahí me gusta el del campesino, dice, el labrador, dice el campesino, no va a disfrutar de los frutos si no siembra primero. O sea, se lo dejó bien claro, ¿no? Sí, entonces yo bromeo con algunos, sobre todo cuando trabajo con estudiantes del seminario que van a graduar, le digo, hermanos, no esperemos cosechar lo que no hemos sembrado, ¿de acuerdo? Sí, o sea, aunque vamos a estar igual que el campesino de la anécdota. Dice, no, mira, pues así sí, se dan las cosas, claro. O sea, yo les he dicho, porque luego algunos, mire, me pasaba este efecto, hermanos, a mí. Sucedía que cuando yo le daba clases a los estudiantes del seminario, no sé qué ellos miraban en mí. Y luego me decían, no, hermano, pues usted tiene casi todo. Usted tiene celular, tiene carro, tiene una familia, tiene un puesto. Y les decía, muchachos, ¿ustedes creen que yo empecé así? La primera iglesia que me dieron estaba la más lejano que había en la República Mexicana, en lo más alto de la península de Baja California. Una iglesia chiquita. Eso era un cuarto chiquito donde había pura tierra alrededor, no estaba nada pavimentado. Llegué yo y dije, wow, ¿dónde me enviaron? Fue un castigo, ¿qué pensé yo? Pero después entendí, dije, ok, si me enviaron aquí fue para trabajar. Estaba yo joven, tenía 25, 26 años. Dije, bueno, ya, y yo creo que fue a propósito, me enviaron ahí, porque yo dije que quería ir al norte del país y me enviaron lo más al norte. De hecho, ahí era frontera con San Diego, California, esta parte de California. Era la frontera a 2 cuadras por ahí. Pero era un lugar medio hostil. Y yo entendí, hermanos, que Dios me puso ahí para trabajar. Entonces dije, wow, cuando llovía tenía que entrar entre el lodo, caminando, porque si no, no alcanzaba a llegar, no tenía autos. O sea, tenía que llegar caminando. Entonces, cuando le platicaba estas anécdotas a los muchachos, muchachos, yo empecé así, con una iglesia chiquita, donde era puro tierra, no había pavimento, nada más era un cuartito chiquito donde cabían 20 personas. Pero yo entendí, me puse ahora el Señor, ¿por qué me enviaste aquí? Y como que entendí, el Señor te envía a trabajar la obra. Y entonces llegó un momento en que le dije, hermanos, tenemos que pavimentar el patio, sí. Después ya la colonia creció. Hermanos, el templo es muy chiquito, tenemos que ampliarlo. Lo ampliamos, tenemos que construir salones para niños, tenemos que construir cocina y tenemos que vender cosas para generar recursos. Hermanos, después de 3 años o 4, bendito Dios, la iglesia creció y ya había una instalación, pero yo era joven, todavía no me cansaba tanto. Yo no entiendo por qué Dios me envió a mí y viví procesos de crecimiento muy interesantes, ¿no? Para la evangelización igual, yo tenía un grupo familiar cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tenía un grupo familiar en diferentes zonas de la ciudad y se juntaban grupos donde yo iba a predicar. Y luego el domingo ir a predicar el penal, sí, a los centros de rehabilitación, a la línea fronteriza, o sea, fueron tiempos de sembrar. Y cuando me nombran sobrevedores porque ya había siembra, entonces yo les digo a los muchachos, no esperen cosechar lo que no han sembrado, muchachos. Hay que sembrar para después cosechar, ¿de acuerdo, menos? Por eso creo que hay que involucrar a los hermanos. Entonces, se los paso como anécdota para que platiquen con los hermanos. Hermanos, ¿quieren que esta iglesia crezca? ¿Quieren que esta iglesia esté llena? ¿Quieren que esta iglesia tenga esto y lo otro? Involucrémonos la mayoría. Sí, una sola persona no va a hacer todo. ¿De acuerdo? Ahí se los paso como ejemplo. Sí, sí, porque a veces la iglesia está esperando que crezcamos y están sentados viéndonos. A ver cómo nos movemos. No, hermano, ayúdeme, involúquese también. A usted le toca esta partecita.
para que juntos hagamos la obra de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Creo que a eso se refiere el ministerio de todos los creyentes. Y bueno, yo lo pongo de manera chusca, hermanos, pero no te entiendo que no es sencillo. Los pastores lo sabemos, ¿de acuerdo? Sí, sí lo sabemos. A veces cuesta tiempo y trabajo evangelizar a una persona, acompañarla para que crezca. Cuesta un poquito. ¿Sí, hermanos? Bueno, déjenme, antes de ir al receso, todavía tengo 10 minutos, déjenme les presento la parte final de esta presentación para después del receso por mostrarles otra presentación. Cuando hablamos de la praxis, hablamos de la práctica, ¿sí? Eso es muy importante, ir de la teoría a la práctica, ¿sí? Sí, porque a veces la iglesia se acostumbra a que les damos pura teoría, sí, está bien, ya tenemos teoría, ahora vamos a la práctica, hermanos. 50 y 50, 50-50, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces la praxis de las manos consiste en la práctica de compartir, es la conversión de las relaciones económicas, el don contra la acumulación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la praxis de las manos, hablamos de compartir, ¿sí? Lo que tenemos, ¿sí? Lo poquito o lo mucho que tenemos, ¿sí? Lo que Dios nos permite tener, hay que compartirlo sin temor. Sí, y ahí Dios bendice. Por eso el pasaje del Nuevo Testamento, porque Dios ama al dador alegre, ¿de acuerdo? Sí, yo me he encontrado ejemplos de gente que dice, no, hermano, es que yo soy tan pobre que no puedo dar nada. Siempre hay alguien más pobre que nosotros, ¿de acuerdo? O sea, hay que aprender a compartir. ¿Sí? Es la conversión de estas relaciones económicas, o sea, no tengo mucho, pero mira, esto es lo que tengo. Cuando viene alguien a pedir aquí, yo les digo, mira, esto es lo que tengo. Bueno, está bien, pastor. O sea, es lo que tengo. Si tuviera más, te daría más, pero eso es lo que alcanzo a tener en el momento. Digo, cuando hay más, pues se da una despensa, se dan otras cosas más grandes. Pero cuando no, pues esto es lo que tengo. ¿No? Es como le dijeron los discípulos a aquel hombre que pedía limosna, ¿verdad? Luego uno se siente mal cuando uno no tiene suficiente economía, ¿no? Pero yo he aprendido, hermanos, por lo que el texto bíblico dice, ¿no? Ahí estaban Pedro y Silas cerca del templo, subieron a orar y el hombre les extiende la mano pidiendo una limosna y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, déjame orar por ti. Y en el nombre de Jesucristo se levantó aquel. Y a veces los bromeo a los que vienen aquí, le digo, mira hijo, no tengo oro ni plata, ando quebrado, pero déjame orar por ti cuando menos, ¿no? Digo, se trata de compartir, ¿sí, hermanos? Digo, cuando tienes más, pues puedes más. Pero se trata de estar, no aislarse, hermanos, no endurecerse, decir, no tenemos y no hagamos nada, no. Hay que compartir de gracia lo que de gracia tenemos. Hablando de la praxis de las manos. La praxis de los pies consiste en transformar las relaciones de poder. La grandeza no está en dominar, sino en servir. Hermanos, sobre todo aquí es los que tenemos puestos de autoridad. Tenemos que cuidar que no se conviertan en poderes absolutos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un título, bueno, ahorita no, pero cuando los llegué a tener son para servir. Ya hasta lo bromeo yo. Y le digo apenas a un amigo que me habló, oye, me dice, oye, vas a ir al concilio. Me dice, ¿y ahora qué puesto tienes? Digo, no tengo ningún título, nada más el de ser hijo de Dios. Con ese tengo, los bromeo, ¿no? Porque institucionalmente ya no los tengo, le digo, pero no lo necesito en este momento. Yo ya sé cómo servir. Y se trata de eso, consiste en transformar las relaciones de poder. Porque, hermanos, yo he conocido personas, déjenme les digo, que son muy buenas personas en la iglesia, pero cuando les das un título, wow, se cambian, se transforman, porque lo ven como poder, no lo ven como servicio. Y yo digo, oh Señor, qué triste, mejor ni le hubiera dado ese puesto. Yo pienso, no le digo nada para no ofenderlo, pero sí he visto personas que cambian cuando les das un puesto, un título. O sea, se ensoberbecen. ¿Qué pasa? O sea, están confundiendo. Si las relaciones no deben ser de poder, deben ser de servicio. Marcos 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, más para servir. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de la práctica. ¿Cómo vivir el Evangelio en la práctica? La praxis de los ojos consiste en la transformación de las interpretaciones ideológicas de Dios. El perdón se contrapone contra la culpabilidad. ¿De acuerdo? La praxis de los ojos es, hermanos,
A veces nosotros observamos cosas que no nos gustan, ¿están de acuerdo? Pero ¿saben qué, hermanos? Yo he aprendido a veces a disimular para no hacer sentir mal a las personas. Y en su momento yo platicaré con la persona. A eso se refiere. O sea, cuando yo me doy cuenta, no tengo que andar haciendo sentir mal a las personas por lo que yo vi que está mal. Consiste en transformar las interpretaciones ideológicas de Dios, o sea, el perdón contra la culpabilidad. Sí, yo me doy cuenta a veces, y a veces disimulo, me hago como que no veo. Claro que sí estoy observando. Pero en su momento, yo le haré la reflexión, y más tenga cuidado con esto y con esto otro. O sea, no hacer sentir culpable a la persona, ¿sí? Sino, a veces uno tiene que perdonar hasta internamente. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando hablan de mí como pastor, claro que me doy cuenta. A veces, fíjense, he aprendido con las personas cuando me miran y se agachan, yo digo, algo trae, algo dijo de mí porque yo ni cuenta me doy. Pero bueno, el Señor que le perdone, ¿no? Yo qué, pero me doy cuenta que la gente se siente mal, no me mantiene la vista de frente. O estoy predicando y se esconde, se agacha. Yo digo, ¿por qué se agacha? No le estoy diciendo a esa persona, pero trae culpabilidad, ¿está de acuerdo? Y un observador, la praxis de los ojos. Uno es observador, pero a veces yo digo, bueno, vamos a disimular un poco, no pasa nada. Si la persona se siente culpable, pues qué pena, qué pena. El maestro le dijo a la mujer pecadora, a la que la sorprendieron, ¿de acuerdan? Y la llevan ante el maestro para que él dé el veredicto final. La ley dice, mátenla a pedradas. Y el maestro le dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues que sea el primero, el que la empiece a apedrear. Y dice el evangelio que todos se fueron yendo uno por uno. Y al final le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer sorprendida, no están, se fueron. Y el maestro le dice, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, párale ya tu estilo de vida. Yo no te condeno, pero hay que cambiar, hay que decidir cambiar. Entonces, a mí me encanta, hermanos, la personalidad del Señor Jesús, que a veces sabía. Por eso yo les decía la vez pasada, el maestro fue tan sabio, tan prudente, tan espiritual, que él sabía que estaba pastoreando a Judas y sabía que era el que lo iba a entregar. Y lo trató igual que los demás, ¿se dan cuenta? Lo trató, lo pastoreó, comió con ellos. No creo que lo haya tratado mal o lo haya relegado. Lo trató igual que los demás y sabía quién era el que lo había entregado. Por eso cuando están a la mesa, pues hace esta reflexión. Dice, lo que has de hacer, pues hazlo pronto. ¿No? ¿Y por qué? Permiso. Sí. ¿Usted Sí. por qué cree que no hubo ese cambio en Judas? Fíjese que estaba profetizado. Cuando uno, es muy interesante, ¿no? Alguien le iba a tocar ser ambicioso. Estaba profetizado que alguien lo iba a entregar. Sí. Y me parece que en el caso de Judas hubo más ambición porque se entiende que era, dice ahí que era el que guardaba la bolsa del dinero. Digo, no a todos los tesoreros les tiene que pasar, tampoco. Sí, porque luego hay unas bromas, ¿no? Imagínense, yo fui tesorero 6 años, nacional. Y no por eso me iba a convertir en eso, ¿no? Claro que no. Hay que vencer la tentación de agarrar lo que no es de uno. Nada más. Pero en el caso de Judas, hermano, fíjese que es interesante la pregunta. Y alguna vez yo estuve en una mesa redonda y se decía que estaba profetizado que alguien lo iba a entregar. O sea, o era Judas o era otro. Pero en el caso de Judas, parece que la avaricia le ganaba, porque cuando lo empiezan dice el evangelio, cuando lo entrevistan, le dan, acuérdense que le dan 30 piezas de plata. Y él las toma, después se arrepiente y reacciona, pues, ¿qué hice? Y las quiere regresar, pero dice no, y las tira. Pero estaba profetizado que quien lo traicionara, incluso no puede soportar la traición y va y lamentablemente se ahorca. O sea, qué trágico, ¿no? Qué pena. Pero el maestro, yo lo que quiero estar es el amor del maestro, la madurez del maestro, ¿no? De saber, y uno como pastor, me pongo el ejemplo, uno como pastor sabe quién es el que por ahí luego dice cosas y, bueno, está bien, pásale, hermano, véngase a comer, no pasa nada. Si el maestro lo hizo. ¿Están de acuerdo? Digo, no le gusta a uno que hablen de uno, ¿verdad? Pero voy a esta parte final de esta presentación, la praxis del corazón.
Lo vence todo. Consiste en transformar el estilo de vida con verdadera opción por los marginados o por los más necesitados. Aquí lo primero que se da es la acción pastoral y posteriormente viene el momento de la reflexión bíblico-teológica. No se trata de aplicar manuales, sino de crear nuevas realidades. Y ahí están los pasajes bíblicos. La praxis del corazón habla de que la praxis del maestro fue de todo corazón. Sí, hermanos. Como digo, yo he aprendido, hermanos, que cuando alguien merece algo, pues el Señor se lo dará, ¿no? Sí, el apóstol lo dice, no os venguéis vosotros mismos, porque ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Sí, uno tiene que vencer esa tentación de andar haciendo justicia, a menos que te toque un comité y des tu opinión. Bueno, es diferente dar mi opinión y mi veredicto, porque a mí me ha tocado. Yo he tenido puestos de esos, donde, oye, tienes que tomar disciplina, y aquí ya está toda evidencia, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ya cuando uno es un administrador, uno no puede, un pastor, no puedes evadirlo, pero hay que hacerlo con cuidado. Yo diría con tacto pastoral. Porque la praxis del corazón consiste, hermanos, en que la acción pastoral es primero. Y luego después vemos qué es lo que le corresponde aplicar. ¿Sí, hermanos? O sea, y eso, bueno, acuérdense que cuando hablamos de la teología del Espíritu Santo, el único que puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, pues es el Espíritu de Dios. Es Dios, el poder de Dios. Sí, uno lo que tiene que hacer es actuar pastoralmente. Y Dios es bueno. Dios cambia el corazón de los más duros a veces. O sea, es obra de Dios. Si alguien va a transformar a las personas, va a ser Dios. Él es el que tiene el poder. Yo nada más puedo tomar una acción pastoral, pero hay veces que con el testimonio pastoral la gente ve más claro el poder de Dios. Por eso pongo en la parte final ahí que la pastoral de Jesús es una pastoral superior, es una pastoral de transformación y es una pastoral de acompañamiento, que es otro tema, ¿de acuerdo? O sea, la pastoral de Jesús es una pastoral completa. Por eso Él es nuestro modelo. En el ministerio de todos los creyentes, hermanos, el modelo de Jesús es importantísimo. Yo siempre les digo a los hermanos, todos servimos en la iglesia, pero vamos a servir con el modelo de Jesús, con el modelo del maestro. Sí, porque si no, de otra manera, yo, por ejemplo, he observado que aquí hay algunos hermanos que de repente sirven como ellos quieren. Yo digo, al ahí se va. Sí, sí, sí. Y yo digo, no, es como el maestro dijo, con amor, con cuidado, con cariño, ¿sí? Sin hacer acepción de personas, con trato pastoral. Porque la pastoral de Jesús es una pastoral superior de transformación y de acompañamiento, porque es en favor de las personas, ¿no? Y son estas conclusiones, la pastoral en la misión integral de la iglesia. ¿Dónde aplica? Pues con la iglesia, con los hermanos. ¿Cómo ven, hermanos? Antes de ir al receso, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, hasta dónde vamos? Yo creo que algunas cosas de estas ya las habían visto, supongo, ¿verdad? En algún otro curso, porque son cosas importantes, son cosas medulares, yo digo. Pero me sirve a mí para ilustrar que el ministerio de todos los creyentes, el hecho de que sea de todos los creyentes, no quiere decir que sea al modelo de cada creyente, no, es con el modelo de que todos tenemos el modelo de Jesús. Pastores, evangelistas, diáconos, servidores, consagrados, todos tenemos el modelo de Jesús, ¿verdad? No es el modelo de Ismael, no es el modelo de Jesús, ¿verdad? Yo sigo el modelo de Jesús. Yo anhelo tener el modelo de Jesús, porque es el maestro de maestros, ¿sí? Y ahí todos podemos aprender y seguir creciendo en todo en Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? Antes de ir al receso. Parece que sí, ¿verdad? Parece que es algo básico, importante. Yo nada más lo afirmo, lo afianzo, para que no lo dejemos a un lado, sino que siempre eso debe ir siempre al frente, el modelo de Jesús. Y yo he acostumbrado que me dicen, oiga hermano, ¿qué es esto? Siempre pienso, a ver, ¿qué haría Jesús? Por ahí hay una novela cristiana que se llama En sus pasos. Una novela, es un clásico, una novela muy antigua. Esta es una novela cristiana, En sus pasos se llama, y habla de un pastor que llegó a una de las ciudades de Estados Unidos
y empezó a pastorear una iglesia y se dio cuenta que la gente estaba muy maleada. Cada quien hacía las cosas como quería. Y dice entonces que él les propuso una cosa, hermanos, unos eran abogados, otros eran empresarios, otros eran comerciantes, y les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. De aquí en adelante, todo lo que hagamos en nuestra vida, ya sea estudio, trabajo, familia, en la calle, en la iglesia, claro, todo lo que hagamos, antes de hacerlo, preguntémonos, ¿esto lo haría Jesús? Por eso la novela se llama En sus pasos. Por ahí se las dejo. No sé si la puedan por ahí rescatar. Es una novela muy chiquita, pero está interesante, está bonita. O sea, seguir los pasos de Jesús es importante. Y habla de cómo él propició un cambio en una iglesia ya antigua, donde los miembros se habían descuidado. Y les propuso que siguiéramos los pasos de Jesús. Y hacía ejercicios y los cuestionaba. ¿Cómo les fue la semana? Y ellos le platicaban, no, fíjese, pastor, que hice esto, lo otro, no pude, aquí. Y el que acostumbraba, por ejemplo, robar, dice, ya no lo haga más, ya no fraude más. El que acostumbraba a hacer algo malo, dice, ya no lo haga, porque estamos siguiendo el modelo de Jesús. Y los orientó y los motivó para que en cualquier área de su vida siguieran el modelo de Jesús y miraran cómo Dios iba transformando las cosas. Bueno, por ahí se las dejo a la reflexión. Se llama la novela de Sheldon, se apellida el autor, William Sheldon, si no me equivoco. Se llama En sus pasos. Es una bonita novela que habla de seguir el modelo de Jesús en todo lo que hagamos, en todas las áreas de la vida, y cómo un pastor orientó a una iglesia para que recuperaran el modelo de Jesús, que lo habían olvidado, lo habían perdido, y ya estaban cada quien haciendo las cosas como bien les parecía. Bueno, vamos al receso, hermanos, ¿les parece? Estamos en el tiempo. A ver si nos ayudan con la grabación.